El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de bastante interés. Abriremos el micrófono, haremos también las preguntas para que ustedes puedan participar. Hablaremos sobre lo que es la Santa Misa, dudas, participación, cómo lo hacemos, qué podemos mejorar en nuestra actitud al estar en la Santa Misa y también qué indicaciones están establecidas para los diferentes momentos de oración, de escucha de la palabra, sobre todo también de lo que es el rito de la comunión. Cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer, dudas que tú tengas, sobre todas esas cosas vamos a platicar en este espacio dedicado para ti. Yo soy el Padre César Montijo y les doy la bienvenida en este programa a quienes me acompañan. Moni. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Karina. Buenas noches. A Ivette también. Hola, que ¿qué nos tal? acompaña. Buenas noches, bienvenidos. Y esperamos también escuchar de todos ustedes sus comentarios. ¿Desde dónde nos están viendo ahora mismo? Nosotros estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, Costa Pacífico. Aquí son las 8:30 de la noche. Me imagino que allá donde nos estás viendo a lo mejor es un poco más tarde. Centro de Latinoamérica, Ciudad de México o Sur de América, tal vez en Estados Unidos. Muchos saludos a las personas que ya se están conectando ahora mismo en vivo a través de esta página de Fe y Amor Católico o a través del canal de YouTube Hacia una Fe Madura, donde estamos haciendo estos contenidos de nueva evangelización. Muchos saludos también, si alguien de ustedes nos está sintonizando desde Nicaragua, los hemos tenido muy presentes en nuestras oraciones por los últimos días, todo lo que está sucediendo en su país. Esperamos en Cristo que ustedes puedan gozar ahora mismo de salud, de que estén todos bien en tu casa, en tu familia, que nos está escuchando. Muchos saludos y oraciones también para ustedes. Ya se están conectando nuestros hermanos que están viéndonos. Aquí tenemos saludos a Luisa Fernanda que nos ve de Colombia y pide oración. Claro que sí, Luisa. A Alba también que nos está viendo desde Nueva York, la saludamos. Estamos esperando que se unan más personas también porque el tema hoy va a estar muy interesante y creo que vamos a despejar muchas dudas que se tienen sobre la misa. Por ejemplo, padre, si hay una duración, ¿cuánto debe durar? ¿Hay algo establecido para cuánto tiene que durar una misa? Muy buena pregunta. Pues como una duración así establecida como tal, estándar, no hay un criterio establecido así como del tiempo en el que se tiene que desarrollar. Como por ejemplo en otros tipos de actos públicos está establecido un límite de tiempo, en la Asamblea Eucarística no existe. Aunque sí es cierto que hay partes que conforman la Santa Misa. Lo más básico se llama el ordinario de la misa. Y si ustedes tienen dudas podemos platicar sobre esas diferentes partes de la misa. ¿Qué otras cuestiones están saliendo ahorita? No sé si ya nos están saludando. ¿De dónde nos estás viendo ahora mismo? ¿Tú participas en la Santa Misa cotidianamente, la misa de diario, o la Santa Misa de los domingos? También hay unas variantes. Ajá. Queremos, por ejemplo, escuchar, ustedes van a misa, van solos, van con su familia, normalmente van de día o van en la noche. No sé si ustedes quieran compartir algo, por ejemplo, bueno, yo les voy a compartir que yo asisto a misa a la comunidad de Cristo Rey, donde está el Padre César, y nosotros acostumbramos mucho a ir en familia, ¿no? A veces de repente por los horarios coincide que de repente vamos, pero cada quien en horario diferente, ¿no? Pero todos vamos, entonces, claro. Pero obviamente pues es una actividad como parte, digamos, mi actividad principal de domingo y de allá pues ya desarrollo otros planes, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora te gusta más asistir a la misa? La verdad, a mí me gusta ir por la tarde, pero sí, me gusta más como a las 7:15 de la noche, me gusta más porque considero que, bueno, mi criterio es como que está más tranquilo y me permite como descansar pues lo que queda ese día y comenzar con más ganas la semana. Pero cuando sé que va a ser un domingo un poquito complicado de actividades, prefiero ir muy temprano para no tener, digamos, como el pendiente de que si iré a alcanzar o no ir a misa, ¿no? Pues qué buen consejo estás dando, Ivette, porque a muchas personas quizás les puede suceder eso, que el domingo es un día también de muchos compromisos. Sí. ¿Y tú, Karina? Bueno, a mí me gusta ir a misa temprano, pero yo, como yo vivo en esta ciudad, pero a veces voy a visitar a mis papás, si estoy allá me gusta ir a las 12, porque allá me acompaña mi hermana, mi sobrina, y en ocasiones mi mamá también. Y si estoy aquí en Culiacán, me gusta ir a la misa de 12, 1 o a las 6. Lo que pasa es que sí tengo un tema porque hace un tiempo yo me accidenté un domingo. ¿Cómo fue? Tuve un accidente en la bicicleta y de todas maneras fui a misa en las
las 8, yo creo, la última misa de Buen Pastor. Sí. Y desde entonces como que tengo eso de ve a misa lo antes posible porque no sabes qué te Tú puede no pasar sabes qué durante te el puede día. pasar. Aquí en la Porque ciudad, tú te caíste antes de Me llegar a caí misa, o sea, ¿sí fuiste a antes. misa o no? Sí, pero bien mal, pues, o sea. después de haber pasado por los primeros auxilios y todo, Sí, te resucitaron y todo. Sí, después de seguro de todo eso. No, pues. ¿Y a qué hora te gusta ir a misa, Moni? A mí me gusta ir a las 7:15 porque, bueno, es a la hora En la tarde. En la tarde, sí. Es en la hora en la que ya está como más tranquilo mi día, ya puedo escuchar mejor, no sé, siento que se me queda más como lo que dice el padre, lo que dicen las lecturas y todo eso. Siento que se me queda más, que se me pega más, porque en la mañana como que estoy como que todavía medio dormida y que tengo hambre, o las cosas que tengo que hacer, no sé, son muy así. Me Y gusta también en la tardecita. en la tardecita tienes un servicio allí en la liturgia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que haces en la liturgia, por ejemplo? Pues en la liturgia le ayudo al padre y le paso las cositas al padre. Así, Bueno, sí, el servicio de acólito. así le digo a mis hermanas. Sí. Le paso- Y a veces Porque también hacemos... participan, la familia de Moni, todos participan, ¿no? Sí. Tenemos... Sí, no quiere decirlo aquí porque pues le da a lo mejor un poquito de penita, pues, o sea, modestia, mejor dicho, ¿verdad? Pero sí, es una gran familia, todos asisten, Sí. hasta la más pequeñita asiste también. Correteando. Y corriendo por todos lados del altar. Luego también me pasa a veces que hay niños que se suben al presbiterio, a esa área sagrada, que realmente todo el lugar, toda la iglesia es un lugar sagrado, pero este es un lugar más reservado, el área celebrativa principal, no falta un niño que quiera subirse allí a estar jugando arriba. Y pues ahora mismo vamos a ver, si gustan, algunas de las preguntas que ustedes tienen y también que ustedes nos van a ir haciendo. Hoy estamos hablando de la Santa Misa, dudas, puntos que aclarar, participar, cómo mejorar nuestra actitud también en la Santa Eucaristía. Cuéntanos, ¿tú asistes a la Santa Misa? ¿Con qué frecuencia? ¿Y a qué horario te gusta más participar? A mí el tema que me llama mucho la atención es el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico. Esto, yo había leído un poquito sobre eso en una imagen que venía en catholic.net. ¿Sí? No la encontré, pero lo que más me gustaba era que decía que teníamos que tener una hora antes, no, Sí. no debemos de haber comido nada. Nada. O sea, nada, y si podemos... Mi vecina sí, ¿no? Ajá. Sí, hay algunas condiciones. Aquí tengo yo en el documento, en mi tablet, el documento que se llama Institución General Misal Romano. Y en este documento ustedes pueden encontrarlo, como las instrucciones, como tal, de cómo se celebra la Santa Eucaristía. Además de eso encontramos en otros documentos oficiales de la Iglesia medidas o disposiciones, como por ejemplo en el Código de Derecho Canónico. Okay. Te voy a platicar primero cómo era antes el ayuno eucarístico, o a qué obedece esto del ayuno eucarístico. Pues es una preparación no solamente espiritual, sino también física, la que necesitamos para recibir la comunión. En muchas iglesias católicas de Oriente, estoy diciendo iglesias que son de una fundación muy antigua, pues en Siria, en el Líbano, esas primeras comunidades que fueron de origen apostólico también, a veces ayunan durante algunos días, o sea, guardan penitencias para poder prepararse espiritualmente a la comunión. No hace mucho de eso, ¿verdad, padre? También que eran muchas horas. Sí, exacto, ya voy. En la iglesia católica romana se pedía ayuno desde que empezaba, o sea, desde las 12 de la noche hasta que comulgabas. Tú tenías que ser desde que comenzaba el día, no podías comer ningún alimento para reservarte a que tu primer alimento sea pues, la Eucaristía. Y entonces me acuerdo que a mí me contó una tía que cuando llovía, por ejemplo, en la mañana que iban a la Santa Misa, les decían, tápense la boca, las monjitas del colegio. Oh. Tápense la boca, porque si te cayó una gotita de agua ya no podías comulgar. O sea, era también hasta a ese rigor, grado. pero más que ver el rigor es la delicadeza de querer estar bien preparado para recibir a Cristo, que no esté tu boca contaminada o con el pedazo ahí del pollo con, no sé, papas que comiste a la mediodía. Entonces, sino que ya tengas tú también esa disposición. Ya en la reforma eucarística, pero en la reforma litúrgica, se hace una adecuación de este ayuno. Porque, ¿qué sucede? Porque se tenía que ayunar, las misas, casi todas las misas eran en la mañana. Pues sí. Excepto algunas veces. Otros tipos de celebraciones, como por ejemplo las primeras comuniones, no eran a la primera hora de la mañana, sino un poquito más tarde. Y las bodas solían ser a veces a mediodía. Y era usual que había personas que se desmayaban a veces.
Wow. porque no estaban en ayunas y con los nervios y todo. Entonces, en vistas a esas cuestiones de salud y también para fomentar el carácter celebrativo de la Eucaristía y no tanto penitencial, se opta porque el ayuno eucarístico sea de 1 hora. Entonces, ¿cómo la ven? No sé si me estoy alargando mucho. ¿Qué les parecen estos datos del ayuno eucarístico? ¿Tú sabías eso? ¿A ti te tocó antes guardar ese largo ayuno de más de 12 horas algunas veces antes de comulgar? Gracias a Dios, no. Yo Soy creo de que- la hora para acá. Yo creo que ya de ahí ya no nos gustaría la misa de la tarde, ya. Y es que no podía haber misas en las tardes Oh, tampoco, porque imagínate, tenían que ayunar 24 horas prácticamente, no se celebraban las misas en Padre, las y tardes. también hablando de eso, nomás podían comulgar una vez, ¿no? Ahorita ya se Bueno, puede más sí. de una vez. Siempre se había podido comulgar una sola vez, además del viático. Digamos, si una persona se está muriendo, se le puede dar el último auxilio de la Eucaristía, pero ahora se permite que un fiel laico comulgue una segunda vez con devoción y por devoción. Sí, No por puede devoción. ser por rutina, ni por cumplir, ni por quedar bien, sino realmente debe ser un acto ¿Y ustedes como así. sacerdotes no tenían algo así? Como que la cantidad de misas que podían celebrar. Nosotros no tenemos un impedimento en este caso porque tenemos o sea, si estamos celebrando la Santa Misa, podemos comulgar las veces que estemos ahí celebrando. Y si hay un límite de misas que está establecido como un estándar, se dice que el sacerdote idealmente debería celebrar una sola misa al día o una segunda misa si la necesidad espiritual de los fieles lo requiere, o si se reúne un gran número de fieles que piden el servicio. Sin embargo, hay países donde, como aquí en México, hay pocos sacerdotes y yo el estándar que tengo, o lo mínimo de celebrar misas en domingo, es de 4 servicios o celebraciones, más si hay un funeral, pues el funeral también. Y no soy el sacerdote que más trabaja, ni soy el sacerdote que más celebra misas. Hay algunos que tienen hasta 7 celebraciones, 8 celebraciones, porque tienen comunidades pequeñitas, tienen ranchos, tienen pueblos y son unos héroes de la Eucaristía, porque de verdad lo hacen con devoción. Yo los he conocido, los he visto, son mis hermanos. Y si ustedes conocen a algún sacerdote así, que trabaje, tú sabes algún sacerdote que también tiene una larga jornada los domingos, que está santificando el pueblo de Dios. ¿Te ha tocado recibir así al sacerdote en tu pueblo? A veces nos extraña que llegan como que corriendo, pero tú sabes, tienen que ir a lo mejor a 4 o 5 comunidades más. En lo personal a nosotros nos tocaba en misiones, los padres tenían que, bueno, había un padre en diferentes comunidades, entonces era como que tenía que acomodar en Semana Santa, ir a hacer el lavatorio de pies a 13 comunidades. 13. Entonces, 13 comunidades. Entonces era como que los lavatorios, este año nos tocó, fue como de Cristo mío. menos de 10 minutos, o sea, llegó el padre, lavó los pies y todo. Lo bueno es que no deja las comunidades pues sin atender. sin atender, pero sí pasaba que el padre llegaba así súper barridito, a veces llegó un poco después, pero igual la comunidad ya sabía cómo era, ya sabía todo el trabajo que tenía que hacer, entonces se entendía ahí la situación. No, y esas comunidades yo pienso que valoran más a la figura del sacerdote. Acá nosotros nos tendemos a acostumbrarnos a que hay sacerdote, a que siempre está. Sí. Y cuando vas a ese tipo de lugares donde la gente cómo recibe a los sacerdotes con ese cariño, ese gusto que les da, y luego llegas acá y dices, o sea, que no valoramos mucho la figura, o sea, los tenemos como que, sí, siempre está. Y allá no. Igual nosotros platicamos lo mismo de que allá la iglesia solo se abre para misa y se cierra. ¿Por qué? Pues porque hay mucho, y era lo que Fabi y yo comentábamos cuando fuimos a misiones este año. O sea, aquí tenemos que valorar mucho. Allá podemos ir, si no está esta iglesia, pues está aquella abierta, si no esta otra o algo así, y ahí no. Tenías que ir a misa o en la mañana que se rezaba el rosario, entonces como que sí de valorar. Y es que a veces, por ejemplo, está también la cuestión del cuidado a la reserva eucarística. Hay lugares en los cuales pues también hay inseguridad y no puedes tener abierta la iglesia todo el tiempo. Yo tengo un video que preparé para YouTube, pero me decidí no publicarlo para no, bueno, o al menos, no sé, ustedes díganme si lo publico o no. A ver. Díganme, a ver, ustedes ayúdenme a decidir. Ayúdenme a decidir si lo publico o no, porque hace 3 años, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, teníamos nuestra iglesia abierta todo el día, como solíamos hacerlo. Todas las puertas, bueno, las 2 o 3 puertas principales de acceso a las más teníamos abiertas. Y ese día entró una persona y se robó 2 micrófonos del altar que estaban allí puestos en la área celebrativa.
Y bueno, aparte de robárselos, sí cumplió con su visita ahí de rezar ante la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, se persinó y se salió de la iglesia. Entonces, Ok. bueno, entonces debido a eso, yo en mi parroquia tengo nada más una puerta de acceso todo el tiempo y hay personas que piensan que la iglesia está cerrada. También hay que saber quizás los horarios y por dónde puedes entrar a la iglesia. Entonces, mi impresión es, ¿tú crees que sería bonito publicar ese video para que la gente sepa que hay personas que hacen eso? Yo ya estaba a punto de publicar y dije, no, porque se va a ver ahí Podría ser pecado. que sí. Tendría que verlo. No, sí es bueno, padre, porque, por ejemplo, ahora que estuve en Perú, me pasó mucho. ¿Qué que te pasó? yo andaba buscando iglesias, ¿no? Ajá. Porque tenía que ver, me tocaba ya pasar el 1 de noviembre, que me gusta ir a misa, aunque Sí. no sea precepto aquí en México y así. Sí. El 2 de noviembre, pues el Día de Muertos, y luego el domingo, que era el 3. Entonces, buscando iglesias, pasaba de que tienen un horario allá, en donde estaba, en Cusco. Y además cobran por entrar a la iglesia. Porque sí, es una iglesia histórica, me imagino. exactamente. Entonces, si hubiera un video donde explicaran por qué las iglesias cobran por entrar o por qué los horarios tan estrictos. Porque, por ejemplo, también en Lima, Perú, estaban celebrando los 100 años de una iglesia que está en Flores y yo lo dejé pasar y no entré. Y lo dejé para después. Y después, cuando quise entrar, es hasta las 12, ya cerramos. Ya cerraron. Entonces, tiene sus razones de por qué hacen Sí, esos bueno, horarios. por lo general es que ya se está dando el fenómeno pues de que no se respetan esos lugares sagrados. Entonces hay personas que entran para todo clase de cosas. Por ejemplo, en una iglesia del centro de la ciudad, en el puro centro de la ciudad de Culiacán, la catedral, han tenido que poner personal de vigilancia, Sí. o sea, que son laicos comprometidos o personas que están ahí sirviendo continuamente. Porque incluso había gente que entraba a drogarse a la catedral. O sea, así allá uno no en se una iglesia, imagina. o en varios yo he visto vigilancia de oficial. ¿Sí? Oficial. Sí, o sea, una iglesia abierta en un centro urbano, poblado, pues también eso puede ser objeto de que entre gente también a ver qué roba o hasta hacerle daño a otras personas. Entonces, por eso, si tú no dispones de una logística o de personas que estén al servicio para cuidar, y que por cierto, como todos deben tener su tiempo para ir al baño, para comer o lo que sea, pues no puedes mantener una iglesia 24 horas al día abierta. Eso pide que nosotros también nos adaptemos tal vez a esas Como necesidades y sepamos, porque posiblemente como no sabemos esto, a lo mejor hay gente que no se ofrece a decir, yo quiero ir a cuidar la iglesia los viernes en la tarde. Sí, eso es sería un servicio extraordinario. Sí. Buenísimo, me refiero a eso. Y hay algunas preguntas, Aquí ¿no? tenemos Sí. preguntas y comentarios. Bueno, Sí. y Ana opina que no es necesario publicarlo. Ay, gracias por tu Gracias, opinión. Ana. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas y saludos para Carmen, para Betania. Dice Betania, ¿qué significado tiene usar el corporal, el purificador, etcétera? Muchas gracias, qué buena pregunta. El corporal y el purificador. Primero voy a decir qué son. Eso, ajá, para identificar. El lienzo llamado corporal es el que se extiende sobre el altar y que entra en contacto directo con lo que es el cáliz, la copa, la patena o platito, y donde están las especies del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso se llama corporal, porque ahí están en contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el purificador es ese lienzo un poco más largo que se utiliza para recoger los restos de las hostias consagradas, así como de la sangre de Cristo consagrado, para recogerlos y también para hacer lo que se llama la ablución. O sea que cuando termina el rito de la comunión, el sacerdote junta todas las migas que quedan y los restos de gotitas del vino en un cáliz o en un copón, le pone agua, lo diluye un poco, se lo bebe, lo puede hacer una segunda vez también para ver que no queden partículas, y el lienzo con el que seca se llama purificador. Entonces, no se llama purificador porque el cáliz esté impuro, sino porque pues, es una forma muy digna de decir que estamos secando aquello, estamos dejándolo limpio. El significado que tienen esos lienzos es muy importante porque como entran en contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo, no se pueden lavar como cualquier otra tela. Deben de ser, por ejemplo, primero tienen que ponerse a remojar al menos 1 hora en agua limpia para que se degrade o se desbarate lo que queda del cuerpo o la sangre de Cristo, que se diluya. ¿Sí? Entonces, y esa agua no la echamos al drenaje, sino que la ponemos en una maceta
en una maceta que no esté en contacto con la tierra. ¿Por qué? Pues para que sea digno, o sea, disponer dignamente de los restos del banquete eucarístico, en este caso pues de lo que quedó, que ya no está sagrado porque como te dije ya se diluyó. Y entonces ya que se hace ese remojo, es cuando se le pueden dar una limpieza con detergentes o con productos ya de limpieza para cualquier tela. Padre, ¿y este proceso que nos comenta lo hacen es exclusivamente de los sacerdotes, de las personas consagradas, o otras personas pueden estar en contacto? Por ejemplo, alguien que brinda un servicio, alguien puede, porque de repente también, pregunto esto porque tanto en lo que se utiliza durante la misa, o como a veces también cuando es la adoración a la Eucaristía y que tenemos la custodia. La custodia, o cuando se visita alguna iglesia, hay algunas personas que por devoción tienden a tocar ciertos elementos. Como o el ciertos altar, lugares. Exacto. las cruces. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que nos comenta del corporal y purificador, ¿otras personas pueden estar en contacto o es algo que los sacerdotes deben de hacer? Es muy buena pregunta. Realmente el trato de los lienzos sagrados, ¿sí? Como el purificador y el corporal, no estás tocando el cuerpo y la sangre de Cristo, sino, por decirlo así, los restos de esas especies, que puede haber alguna mínima partícula, y en este caso pues es algo que necesita un debido respeto, pero no debe ser necesariamente un sacerdote quien lo haga. De hecho se pide a una persona piadosa, puede ser una religiosa, puede ser un laico, una laica, quien haga ese servicio, y generalmente debe ser una persona, o sea, generalmente es preferentemente alguien que lo haga con devoción. No solo pensando que está limpiando cualquier cosa, sino incluso en un espíritu de silencio, tal vez de oración. Es muy bonito ese servicio, y no sé si a alguien de ustedes le gustaría la idea. Es un servicio que se agradece mucho en las parroquias. Posiblemente tú te has preguntado, pues yo evangelizar, no sé, hablar en público tal vez me da pena, pero podrías ayudar en esto, en por ejemplo preparar los manteles, planchar, o hacer tú mismo, confeccionar para dignificar el culto, por supuesto con mucho diálogo y con con el permiso del sacerdote. Al igual, yo cuando cuando le comenzaba a ayudar, padre, me decían, el agua con el que se lavan las manos, esa no se tira así directo, se pone en una plantita, igual con el agua que quedó donde se lavaron las manos el padre, eso también se tira en una plantita. Sí, en una maceta que no esté en la tierra así donde, por ejemplo, puede haber animales, insectos, o que un perrito o un gatito fue a hacer sus gracias, sino un lugar digno. Y eso es lo más importante, guardar la dignidad y el decoro en todo momento. Muy bien. ¿Hay más preguntitas por ahí? Sí. A ver, primero que tú tienes, Moni. Ok, hablando sobre el respeto que se debe tener a la iglesia y todo, Sí. al momento de pasar, por decir, si el sagrario está en un lado y está el altar aquí, al pasar, ¿vamos a hacer una reverencia o no? Qué importante es esto que me estás diciendo. En el documento que les mencioné al principio, y vamos a compartir ahora mismo el enlace de la página del Vaticano, este es un documento que conviene al menos conocerlo, sobre todo si tú prestas un servicio en tu comunidad. Lo voy a pegar ahora mismo en la sección de comentarios. Se llama Instrucción General Misal Romano del Vaticano. Bueno, aquí puse el puro enlace, pero parece que no apareció algún cuadrito especial. Bueno, ahí está todo el URL, Instrucción General Misal Romano. Aquí aparece cómo al inicio de la Santa Misa hay una dinámica dentro del templo, dentro del espacio, cambia lo que está sucediendo. Por supuesto, Cristo vivo, ¿dónde está en la iglesia? Digamos, en el templo. Cuando tú llegas a una iglesia, ¿dónde encuentras a Cristo vivo? En el sagrario. Está presente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso, porque está vivo Cristo ahí en el sagrario, al inicio de la Santa Misa, si el sagrario está en el área celebrativa, los ministros y el sacerdote deben de hacer un saludo al sagrario con la genuflexión, es decir, arrodillando una pierna. Padre, ahorita que sea arrodillando, ese gesto de genuflexión ¿Sí? es solamente porque a veces, ¿cómo se realiza? O sea, bueno, es es que hasta el piso, bueno, voy a ver si sale ajá. aquí visiblemente, o sea, es apoyar la rodilla derecha, o si tienes una rodilla mala, pues puedes la otra. Y entonces, a ver, dicen que no me veo mucho, bueno, pues, entonces apoyas
hasta el piso. Eso es lo que se suele hacer, ¿no? Ok. Ahora, si no puedes hacer la gimnasia, pilates, Sí, ya no bajas tanto. no bajas tanto, pues lo que Pero puedas. tampoco es así solamente. Pero se puede hacer también una reverencia. Ah, ok. Una reverencia es también otro gesto adecuado. O venia también se le llama, una reverencia de respeto. Ok. Cuando estamos antes de misa en una iglesia y estás pasando delante del sagrario, del Santísimo Sacramento, ese es el gesto correspondiente, la genuflexión o una reverencia profunda. También cuando pasas delante del altar, si estás fuera de la Santa Misa, es muy correcto, es muy debido que tú le hagas esa reverencia al altar, porque es el lugar donde Cristo se hace presente, donde llega y ocurre el milagro eucarístico. ¿Alguna de ustedes ha ido a Tierra Santa? Todavía no. No, pero ya, bueno. Imagínate que, cuando vayas a Tierra Santa y estés delante del pesebre, No, pues, ¿qué actitud vas a tener delante del pesebre donde nació Cristo? Sí. Pues claro, devoción, ahí vas a estar, incluso Sí. atento. Entonces, ahora, todos los días ahí ocurre el gran milagro. Tú no puedes pasar por delante como si nada. Ahora bien, cuando ocurre la Santa Misa, cuando estamos celebrando, hay una dinámica diferente a cuando la iglesia está sola y acudimos pues a orar. sí. Como Cristo vivo, ¿dónde dijimos que está? No es sagrado. En el sagrario. Entonces, Ok. al inicio de la Santa Misa, todos los ministros hacen un saludo con genuflexión al sagrario y después todos vuelven su mirada al altar. El altar es el centro. Sí. El altar es como, como nuestra meta donde todo el pueblo va avanzando y por eso solo es hacia el altar. Cuando estamos en la Santa Misa, las reverencias son en dirección al altar. Ujú. Y si Cristo ya está presente ahí porque pasó la consagración, se pasa con una genuflexión hacia el altar. Ahora, O, por ejemplo- digamos, mejor dicho, me corrijo. El sacerdote es el único que hace ese gesto por la proximidad que está ahí teniendo, pero todo en la Santa Misa es reverencia hacia el altar. El único momento de rodillas en el estándar general es el momento de la consagración. Terminada la Santa Misa, de nuevo se hace al final el saludo al sagrario antes de salir. Muy bien. Padre, le iba a decir porque, por ejemplo, si llegamos de repente a la iglesia con intención de ir al sagrario y está una misa, ¿Sí? entonces en ese momento pues sería más importante quedarse asistiendo a la misa que entrar al sagrario. O... Bueno, pues ahí ya depende. Porque lo mejor es participar en la Santa Misa. Si vas a participar, pues participar desde el principio. Exacto. Ah, bueno. Pero si por alguna circunstancia, como a mí me sucedió, que se me descompuso un candado y llegué tardísimo a una misa que fui el día de ayer, el cumpleaños de nuestro obispo, pues llegué y no me puse la estola de concelebrante, me puse allá atrás con mi sotana, como un fiel laico seminarista, y viví mi Santa Misa piadosamente, bueno, pues, siendo sacerdote. Aún siendo sacerdote, o sea, pues digo, lo ideal es que cada quien tenga su lugar, pero si yo ya llegué tarde no puedo ahí, colarme. Hay unas indicaciones que además de esta instrucción general misal romano, hay otros documentos que los papas han emitido. Tú me comentabas uno, ¿verdad? Sobre esos documentos. Redemptionis Sacramentum es uno de ellos. Y Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI también. Tenemos muchos comentarios y pues hay estamos que muy irlos contentos ahí atendiendo. de... Ok, Sí. Aquí tenemos un comentario de Jorge Daniel Rodríguez. A Muchos ver, saludos. Jorge, saludos. Nos comenta, padre, ¿cuántas veces me tengo que confesar? ¿Cuántas veces tienes que confesarte? La pregunta y la respuesta estándar es cuando tengas un pecado mortal. Esa es la gran necesidad, porque el perdón de los pecados puedes recibirlo por muchos medios que son sacramentos o sacramentales. Por ejemplo, cuando tú comulgas, se te perdonan los pecados veniales. Cuando tú participas en la Santa Misa, recibes también la gracia de Dios y se te perdonan todos los pecados veniales. Pero un pecado mortal ya debes de ir a confesarte. También lo mínimo de confesarte es una vez al año, y también si tienes algún peligro en tu vida, por ejemplo, vas a hacer un viaje largo, vas a tener una intervención quirúrgica, aunque no sea de riesgo, confiésate. Eso es como lo mínimo, pero también sobre todo se aconseja que tú tengas un hábito de celebrar la misericordia de Dios y te des un tiempo, hagas una cita si puede con un sacerdote para que lo hagas bien y no corriendo, o 2 minutos ahí en la fila de la confesión de antes de la misa, que por lo general esa fila de la confesión es para personas que
no tienen muchas cosas que confesar. Y entonces es como que rapidito. Ok. Te lo aconsejo, ¿eh? Ya que estamos aquí aclarando dudas, escríbanos las suyas para poder, igual, que el padre nos las aclare. Y hablando sobre la comunión, padre, Sí. ¿se mastica o no se debe de masticar al momento de hacer la comunión? Yo traigo aquí algunas hostias que no son litúrgicas, que no son de las hostias para consagrar. Son de colores, son de una dulcería y saben muy ricas, por cierto. Yo las utilizo para entrenar a los niños que van a hacer su primera comunión. Y en un momento más vamos a tocar el tema de cómo recibir la comunión. Porque también se dice en la boca, sí, pero ¿qué haces con tu boca cuando recibes la comunión? Porque hay formas en las que tú puedes recibir la comunión y Sí, se porque puede no caer. No es como que estás comiendo cualquier cosa, pues, o sea, no es ¿Cómo facilitar que recibas la comunión? Entonces, primero, antes del ensayo, aclaramos. Tu pregunta es, ¿puedo masticar? Sí. En las palabras de la consagración en latín, de Cristo dice, accipite et manducate ex eo omnes, o sea, Ajá. tomen y coman todos de él. También en el griego, no me acuerdo ahorita el verbo, pero sí dice coman, entonces comer es comer, degustar. Y pues, si masticas, no es que tú estás, porque a mí yo recuerdo de niño que me asustaron, es que estás lastimando a Cristo si lo muerdes, no, pues es que él no está físicamente presente ahí, está sacramentalmente presente ahí, es diferente, ¿eh? Una presencia física a una presencia sacramental. Lo físico, pues significaría que a Cristo le duele cuando tú lo masticas. Lo sacramental significa que Él se hace alimento, ¿y el alimento para qué es? Para comer. Pues para comer. Claro que no lo vas a comer como cualquier comida, sino lo vas a comer disfrutándolo y dignamente. dignamente. Así es. Tenemos, Hay otra preguntita aquí que no mencionaron, A ver. que es de Carmen Barta. sí, es la de Carmen, dice, Sí. buenas noches, una pregunta, ¿puede otra persona tomar el vino consagrado aparte del sacerdote? Saludos. Muchas gracias por esta pregunta y me remito al documento Instrucción General Misal Romano. Ya había visto tu pregunta, Carmencita, por eso busqué aquí en internet, en la página del Vaticano, que ya te puse yo el enlace ahí en los comentarios, dónde está este documento. En el punto 240 y en adelante viene cómo proceder en el rito de la comunión. Y aquí se dice que antes en las normas generales se indica que cada conferencia episcopal debe de establecer normas particulares sobre cómo se debe comulgar bajo las dos especies, debido a que hay países donde esto es muy cotidiano y hay por cultura, por sensibilidad, y hay otros donde no es muy usual. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy normal que en la misa de diario, por indicaciones de la conferencia episcopal, se puedan dar el cáliz y la hostia consagrada, el cuerpo y la sangre de Cristo, y se ponen, por ejemplo, muchos cálices de los cuales se lleva a que la gente comulgue. Hay lugares del mundo donde esto no es posible porque no hay tantos sacerdotes o ministros extraordinarios. Del cáliz del mismo sacerdote que celebra la Santa Misa puede beber un diácono, puede beber otro sacerdote o también un fiel laico. Esa es una forma, o sea, pues sobre todo pues tiene que tener una cantidad considerable pues para que puedan probar todos, o bien tomar una hostia y entonces mojarla por intinción, como dice aquí el documento, Instrucción General Misal Romano, números de 240 enseguidas y siguientes. La intinción, dice, el celebrante puede hacerlo así, dice, o también incluso, dice 245, la sangre del Señor se puede tomar o bebiendo directamente del cáliz o por intinción, que es esto, que es la hostia, se moja en la sangre de Cristo y se le ofrece a quien comulga en la boca. O con una cánula. La cánula es una especie como de pajilla o popote, como decimos en México, un tubito con el cual se sorbe esa sangre de Cristo, o con una cucharilla, que eso se utiliza más en Oriente. Una cucharita que te arrojan la gotita de la sangre de Cristo dentro de la lengua, así, ching, así. Tienen una práctica y una puntería tremenda, yo no lo sé hacer, ¿eh? Aquí no. Sí. Yo la verdad no. Se O me hay tramó. gente que también, pues, también eso le parecería muy chocante. ¿Cómo que todos de la misma cuchara? ¿Cómo que todos del mismo vaso o del mismo cáliz? Pues es cuestión de sensibilidades y culturas, ¿no?
Sí, sí. Entonces aquí en México, no sé si somos muy fijados en que todos tomen del mismo vaso. En Estados Unidos, pues yo he visto comunidades hispanas que con mucha devoción comulgan todos del mismo cáliz. Solo lo limpian. Lo van limpiando, Sí, sí, lo van limpiando ahí con un purificador, Con un precisamente. purificador. Qué buena pregunta, Carmen. Muchas gracias por hacer la pregunta. Y bueno, a mí me gusta la idea de compartir la comunión bajo las dos especies en Pascua, en Navidad, en la fiesta patronal, que va a ser este domingo. Para que vayan. Ok, ¿y esto de la comunión, padre, es de pie o de rodillas? Ay, otra pregunta buenísima, buenísima, buenísima. A ver. La comunión, bueno, primero, es la reforma litúrgica se enriquece el rito con formas que existían desde la antigüedad. Entonces, en la época más o menos del Renacimiento, siglo y antes, en la Edad Media, se empieza a utilizar en Europa el estar arrodillado para recibir la comunión. Y en el siglo XVI y XVII se implementan los comulgatorios, que son como una especie de bardita o rejita así pequeña, donde la gente llega y se pone de rodillas y entonces reciben la comunión. Los cristianos de Oriente, de las comunidades más antiguas, siempre han visto la comunión como el banquete pascual. Y en la Pascua, de la primera Pascua, dicen que el cordero se come de pie y con la cintura fajada, o sea, como en camino, como peregrinos. Entonces es alimento del peregrino y por eso en el rito romano actual, después de la reforma litúrgica, se regresa a la forma antigua. Y entonces la manera preferente de recibir la comunión es en procesión. O sea, todos caminando como peregrinos, comiendo la primera Pascua, de pie y en camino y cantando, ¿verdad? Los himnos y las alabanzas. Claro, entonces significa que está prohibido de rodillas. No, es que simplemente también tengan eso en cuenta, hermanos. Lo vas a leer. Si te das el tiempo de leer el documento que te estoy promoviendo, que te estamos aquí compartiendo, la Instrucción General Misal Romano, te vas a dar cuenta que hay variantes. Porque nuestra iglesia es católica y hay pueblos en los que se acostumbran más unas cosas que en otras y pues eso se adapta a cada realidad. Padre, y como menciona lo de eso de ir en camino, no recuerdo quién me comentó alguna vez, yo tenía la costumbre mucho de esperarme en la comunión a hacer la última. Para hacer una pararme. genuflexión. No, para pararme a ir a comulgar. O sea, la fila está enorme. Es decir, no querías hacer la fila. No quería hacer la fila. No, Ajá. pero Y yo luego es que es parte de, me dijeron. Sí, eso. Ok. Y Es ya parte de. me empecé a formar en la fila. Qué buen consejo te dieron, Karina. ¿Qué te dijo ese consejo? Una amiga de Renovación. Bueno, pues es que ciertamente no es hacer la fila para esperar para que te dé la comunión, es avanzar hacia Cristo. Y el avanzar hacia Cristo no es ir como en el desfile ahí saludando. Sí, ya luego igual. Y no vas a ir saludando. Es una práctica de paciencia también. Paciencia con la gente que sí. Gente que sí saluda, ¿no? Y se pone a platicar, no nada más saludan. Total que, ya No me voy a enojar, no me recuerdo. No, que callan los... Total que el camino es preparación también. Sí, sí. Y en el momento de estar ahí avanzando, pues tú también ya vas deseando recibir a Cristo en la Eucaristía. Ahora bien, hay un consejo que es práctico, un consejo práctico. Cuando ustedes reciban o vayan a recibir la comunión, y si quieren ya porque nos falta poco tiempo para concluir la transmisión, ¿cuánto tiempo nos falta más o menos? 5 minutos. No, como no tienes... 10 minutos. Vamos a ver, a ensayar con ustedes lo que es el rito de la comunión. En la boca, porque también se puede recibir la comunión en la mano, pero no vamos a hablar de este tema ahora mismo. Pero igual sí en la mano, ¿cuál? Bueno, entonces también, sí, nada más hay que saber lo siguiente, que la Santa Sede debe aprobar en qué países se puede recibir la comunión en la mano. En México está aprobado, en Estados Unidos también. Yo no sé de qué países nos están viendo ahora mismo y si podemos consultar o ver si también está aprobado recibir la comunión en la mano, que es una forma que el fiel lo pide. Sí. No, el sacerdote no es el que te lo obliga a hacer. Eso está declarado en esos documentos. Cuando el feligrés, el fiel cristiano, lo pide de buena manera, se le da la comunión en la mano, sobre todo por razones de costumbres o en México de higiene. En México, por ejemplo, hace más o menos como 10 años hubo una epidemia de gripe influenza. Y entonces la Conferencia Episcopal Mexicana solicitó y fue aprobado el que cualquier persona que tuviera síntomas
de gripe o alguna enfermedad contagiosa por vía bucal o nasal, que no recibiera la comunión en la boca. Es coherente, ¿no? O sea, tú no vas a ir contagiando gente por ahí, ¿no? Sí, sí. Y si hubiera una situación de contingencia, así de epidemia, pues también se debe recibir en la mano. ¿Cómo se debe hacerlo de la mano? Pues pones, eso, hay escritos incluso de los padres de la iglesia, creo que fue San Cirilo o de Jerusalén, quien dice, tu mano que sirva como un trono para el rey. Entonces, en este caso, la mano izquierda sirve como un platito. Así yo se lo enseño a los que le doy catequesis. Tu mano izquierda como un platito y tu mano derecha va abajo para que se coloque la comunión. A ver, vamos a ver, Moni. Tú vas a ser mi aquí decano. Se coloca, primero el sacerdote, mira, ni siquiera es redonda, ¿eh? Esto para que vean, enfócalo bien, mira, es más, voy a agarrar una color rojo porque luego van a decir, el padre estaba ahí dando hostias en la tele de Facebook. Estos son de dulces, son de una dulcería, ¿ok? Son para entrenar, son para practicar. Te debe decir el cuerpo de Cristo y tú respondes, Amén. muy importante, amén. Sí, siempre. Aunque, bueno, yo no digo tan fuerte cuerpo de Cristo porque, pues, se me acaba la garganta. Sí, tantas veces cada misa, el cuerpo de Cristo. Y sí lo hago, así lo digo, pero como más directo, así como el cuerpo de Cristo, no como dije ahorita. No como dije ahorita así tan fuerte, pero sí digo el cuerpo de Cristo. Tú dices, respondes, Amén. amén. Y aunque Entonces no se te digan coloca- nada, no, uno debe decir amén, ¿no? Uno debe decir Uno amén. entiende que el Padre está diciendo el cuerpo de Cristo. Dice, Sí, se le movieron los labios al Padre, pues sí, debe ser el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y se coloca. Entonces, la mano derecha es la que toma la comunión y la comes delante del sacerdote que te la está dando, ok. o del diácono o del ministro extraordinario de la comunión, delante de él. No te la puedes llevar. Es más, el sacerdote debe de interrumpirse ahí ese momento. No puede dar la comunión a nadie más hasta que vea que te la comes. Igual el ministro y ministros que se están escuchando. Debes de ver que se lo coma, que lo consuma. Alguien dice, oiga, pero es que si existe un riesgo de profanación, siempre hay un riesgo de profanación. Siempre hay un riesgo de Incluso en la profanación. boca. El que hubiera un riesgo razonable, por ejemplo, ¿cuándo puede ser? Pues quizás en lugares donde no tienes seguridad de qué personas están acudiendo, pero si estamos en una asamblea dominical de que todos nos conocemos, bueno, pues no hay ese riesgo así como tan próximo. ¿Cómo se recibe la comunión? En la boca. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cambio. A ver. Cambio. Vamos a hacer un movimiento aquí. ¿A dónde? A ver. La comunión en la boca. También el sacerdote o el ministro dice el cuerpo de Cristo Amén. y lo muestra. Y entonces es cuando abre, a ver, de perfil, ¿sí sale bien? ¿Así? Tienes que acercarte un poquito más aquí. Tienes que abrir la boca, sacar un poquito la lengua y ahí te colocan la hostia. En la lengua. Otra. Deme otra. No. Pero están Para que saladitas. no batallen Dulces o también saladas. No sé. el sacerdote, ¿no? O sea, eso es muy Sí. importante. Y es que te voy a decir, como ministro de la comunión, a veces sucede que la gente no abre bien la boca. Así, se queda así. Y le toco los dientes. O se quedan como alcancía y como que tienes que atinarle. Otra cosa importantísima es no hagan el movimiento hacia adelante, por favor, porque a veces se cae la hostia. Y sucede, a mí me ha tocado, no sé cuál de las dos cámaras. Entonces, la más cerquita es esta, ¿verdad? Sí, que enfócame más cerquita, porque es importante que me vean, que vean lo que sucede. Que a veces hay personas que hacen este movimiento hacia adelante y entonces le La tumba la... tumban la hostia consagrada al sacerdote o al ministro. Y incluso con los dientes choca y eso puede lastimarte, te puede lastimar la encía. ¿Alguien le ha lastimado alguna vez la hostia consagrada? No. No, qué bueno, pero yo sí he sentido a algunas personas que se les ha, como que no se lo esperaban. Entonces ellos, el sacerdote es el que se aproxima. Pues. Así es, el ministro es el que mueve la mano Sí, sí. y lo acerca. Tú no quieras atrapar, por favor, o pescar ahí, porque entonces si él hace un movimiento hacia adelante y tú también, pues entonces vas a terminar con los dedos del ministro en la boca. Sí. Y eso sí pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que allí es muy incómodo ese asunto. Tengo que decirlo en este
foro porque estamos hablando de la formación, obviamente estamos en una catequesis, estamos en un diálogo. ¿Y qué hacer cuando pasa eso que se cae la hostia? Bueno, ¿qué pasa cuando se cae la hostia consagrada? En ese momento el ministro debe recoger la hostia consagrada y consumirla, al que se le cayó, consumirla. Debe revisar que no hayan quedado partículas, por ejemplo, si se rompió o no se rompió la hostia, ver si hubo o no hubo partículas. Y si es necesario, porque ve que hubo partículas, debe purificar ese lugar. ¿Con qué? Con un purificador, con un lienzo preparado para esto, es el purificador del que ya mencionamos al principio. Yo lo que he hecho a veces, porque estoy ayudando en la Santa Misa y hay un gran número de personas y no puedo interrumpir la comunión, es que en ese momento, si cae por accidente, te digo, por accidente la hostia consagrada, pues un ayudante llega y me acerca un purificador y ahí ya. Si veo que no hay fragmentos, no se rompió la hostia, la levanto y está entera, la consumo y pues ya con una mano pues ya ahí toco el lugar pues, o me cercioro si hubiera partículas, entonces ya no hubo partículas, pues ya continúo. Si hubiera partículas, yo hago así con mi mano y veo y hay partículas, pues voy y me purifico ahí en ese momento. Es, digamos, lo que yo hago en esa circunstancia. Es algo, pues sí, como no sé si ya les ha pasado a ustedes eso, pero lo han visto. Me tocó hace muchos años, pero creo que lo que hicieron es que vertieron agua y con agua fue que lo Le pusieron agua incluso al piso. al piso. Bueno, eso ya es un extremo, ¿sí? Es necesario saber que las partículas son partículas del cuerpo de Cristo. Santo Tomás de Aquino, en la teología que desarrolló y en el himno y la liturgia propias de la secuencia, mejor dicho, del Corpus Christi, lo dice, que aunque se dividan las especies, Cristo no está dividido. Aunque sea un pedazo muy pequeñito, también ahí está la presencia sagrada de Cristo como alimento. Entonces por eso no podemos así pensar que, pues es polvo, son migajas. Se les da un trato de reverencia, se les da un trato digno, pues no se le barre con una escoba. Entonces en ese caso me imagino que en ese momento pues también con un poquito de agua pues hicieron esa purificación pues, para evitar que hubiera ahí un resto del cuerpo de Cristo. En esto sí depende mucho la delicadeza que tengamos y la devoción que pongamos para esto. Por eso, para cuando vayas a recibir la comunión, estamos hablando aquí de tips, trucos, consejos. No hagas el movimiento hacia adelante, abre bien la boca. Otra vez. A ver, que nos enfoque bien, ¿sí? Está de cerquita. Okay. Abre la boca, saca la lengua. Abre más la boca, saca la lengua. O sea, que se quede la lengua. Y entonces, sí, eso no. Bueno, no vas a masticarlo así de feo. Ay, cariño. Estamos dando Pero lo vas a hacer. Perdón, no lo he estado haciendo como si fuera la hostia. Estamos ensayando como si fuera. Y agarré una azul porque luego van a decir, ay, no, estaba el padre, una verde, o sea. Sí, son de una dulcería, ya les digo. No sé, estas se pueden usar para la misa de niños, va a decir alguien, no, deben ser blancas. ¿A qué saben las hostias? ¿Sabes por qué tienen ese sabor las hostias? Porque es un sabor neutro. Eso es por costumbre, ¿verdad? Más que por medidas aquí de la liturgia. Si tuvieran un sabor dulce o un sabor salado o un sabor picoso, pues habría personas que no le agradaría ese sabor. Entonces es el sabor mismo de la harina como tal. Hay casos de personas alérgicas al gluten. ¿Sabías eso? Sí. Los celíacos. No me refiero a la gente dietosa que anda así con cosas que de es real, pues. que quiere andar de keto, con sus dietas keto y que quieran una hostia keto. Por favor, es la comunión, o sea, reciban a Cristo, no porque andes de dieta. Pero sí hay personas que son alérgicas al gluten y entonces hay hostias Pues ellos también para podrían ellos, más bien consumir gluten free, el sí vino. Sí hay unas hostias, hay lugares donde las comercializan, yo no sé si por internet también. Padre, ¿y el tamaño? Porque yo estaba pensando, a veces me ha tocado un poquito más grande las hostias y ahí se facilita mucho. Y a veces unas más chiquitas. Sí. Sí, aquí las chiquitas lo es que más sucede problema. es que en el monasterio donde fabrican aquí localmente en la ciudad las hostias, han tenido algunos problemitas con la máquina que desde Alemania la mandaron traer. O sea, no creas que se hace con cualquier cosa las hostias, o sea, es toda una industria. Yo te invito a que veas en YouTube, hay videos interesantísimos sobre cómo se hacen las hostias. Hay congregaciones, por Deberíamos ejemplo, ir a ver. de vida Con las consagrada, adoratrices. ¿sí?
Y por ejemplo, yo conocí de oídas, pero no sé dónde está, en Chile, una comunidad que siembran el trigo y las vides. Wow. O sea, todo desde el comienzo, ellas preparan la tierra y, o sea, el fruto de la Sí, tierra y el todo. trabajo del hombre para la Eucaristía. Wow. Padre, yo tengo una pregunta. En algún momento lo había escuchado que lo habían hecho, pero no me acuerdo la respuesta. Entonces se la voy A a ver. hacer otra vez. Cuando van a comulgar, que las personas, por decir, no pueden por algún caso tomar Lo sólido. Ajá, no, por decir, Oh. el vino, Ujú. cuando la humedecen. Sí. ¿Ahí qué hace? ¿No comulga? Ah, o- mira, muy buena pregunta. Por ejemplo, si es un niño o una niña o alguien que no le gusta el vino. Ujú. Sí, mira, yo tuve esa experiencia cuando el primer año de párroco, en las primeras comuniones, les di el cuerpo y la sangre de Cristo a los niños. Pero me di cuenta que hacían cada cara, así, el cuerpo de Cristo, amén, y lo comían. Y hacían así, y dije, ay, qué feo, o sea, no. Qué fea experiencia. No voy a hacerlos pasar un mal rato, pues a los niños no les gusta el olor del alcohol, entonces yo, ahí en este caso, pues por eso pueden comulgar el cuerpo de Cristo, porque está presente también ahí su sangre, su alma, su divinidad. Si una persona, por ejemplo, digamos, está en un proceso de rehabilitación, porque fue alcohólico, porque es alérgico tal vez al alcohol, pues en ese caso puede pedirle al sacerdote solamente el cuerpo de Cristo, por favor, se le puede pedir. Es un momento de mucha devoción, pero sí hay cosas que tú puedes decir al momento de comulgar. Por ejemplo, sí, porque se pide silencio en ese momento de la procesión a comulgar. Pero sí puedes decir, por ejemplo, lo siguiente. Si tú sabes que una persona está en silla de ruedas y no se puede parar a recibir la comunión, tú puedes decir, Padre, hay una persona ahí que ocupa recibir la comunión. El Padre te va a hacer una seña así muy sutil, así, para que no se distraiga la gente, ¿no? Entonces ya te entendí. Entonces, y después el sacerdote, el ministro va y le da la comunión a esa persona que está incapacitada. O puedes decir, si están dando las dos especies, solamente el cuerpo de Cristo, por favor. Y ya te da solamente el cuerpo de Cristo. Y en mi parroquia, nuestra parroquia que estamos en Cristo Rey, hay un chico que no puede masticar porque tiene un problema ahí que al comer cosas sólidas. Y tenemos un cáliz pequeñito. ¿Sí, te acuerdas? Para él, que se lo regalamos ahí para esto. Y entonces le echamos un poquito del vino y se consagra y él consume el cuerpo de Cristo. O la sangre de Cristo. Y eso también yo lo he visto con personas alérgicas al gluten, que lo llevan su cáliz pequeñito y de ahí comulgan. Y bueno, como es un tema de mucho interés, y no sé si Sí. dijeron preguntas ahí pendientes. Pues tenemos comentarios, agradecemos a todos los que nos acompañaron en este programa. Dice, bueno, nos mandan Cintia Flores saludos. tiene una duda Ajá. aquí. A ver, Si falta una misa de domingo al siguiente, ¿puedo seguir comulgando? Si faltaste con causa de un pecado, o sea, si tú faltaste con responsabilidad, faltaste por pereza, de no ir o no querer ir a la Santa Misa, claro que ocupas reconciliarte con Dios. Si fue por una cosa que no fue pecado, es decir, un accidente, un contratiempo, algo que no estuvo en tu voluntad, pues no hay pecado, no hay falta. Sí. Y también puede, si ve que no va a poder ir el domingo, puede ir el sábado. Bueno, exactamente, el domingo, como muchas fiestas y solemnidades, comienzan desde el atardecer del día anterior. La Santa Misa en muchos lugares el sábado por la tarde ya es la Santa Misa de domingo. No, que no sea lo habitual, ¿verdad? O lo acostumbrado, sino que tú celebres el Día del Señor. Y bueno, la próxima semana tenemos una también visita. una recomendación de Lula dice que cuando estábamos hablando al principio sobre la misa y los horarios, dice que hay una aplicación Sí, donde sí. aparecen las iglesias cercanas y los horarios de misa que se llama Horarios de Misa justamente. Y no sé dónde nos escribe Lula, pero creo que en muchos países hay esta manera de saber los horarios, ¿no? Aquí en México tenemos, donde hay misa, es una Sí, o sea, aplicación. ustedes buscan Sí. y ahí, por ejemplo, también aquí en Culiacán tenemos Católicos Culiacán o Misa Culiacán Sí. y puedes ver todos los horarios. Entonces, pues también es una opción, ¿no? Para todos ustedes que sepan en dónde se está celebrando, en qué horario pueden asistir, pues también buscarlo por medio de la tecnología nos va a facilitar mucho. Y el próximo jueves me dijo el padre Óscar Becerril, que es experto en sacramentos, estudió en la ciudad de Roma, que él quiere pues, participar en nuestro programa también para aclararnos dudas sobre los sacramentos de la iglesia. Gracias a todos por estar acompañándonos. Gracias, Moni y Beth, que hacía rato que no te veíamos. Karina, muchas gracias a Fabi, que está atrás en las cámaras, y a David en la producción. Gracias a todos. Yo soy el padre César Montijo y ya saben que con el amor de Dios los amo. Muchas bendiciones.
Súper tema.